cuando nos enfrentamos a un evento asfíctico, determinar si en algún momento se pudo haber prevenido. Aquí es importante definir si hay factores de riesgo durante el trabajo de parto o durante la gestación que nos ayuden a determinar si podemos reaccionar antes de que se presenten y poder impactar sobre el desarrollo de esa asfixia. Cabe resaltar que solo 15 a 35% de los casos que tienen encefalopatía hipoxicémica se puede identificar factor de riesgo. En el 50% de los casos no se logra identificar. Esto quiere decir que si nos enfrentamos ante un caso en el que sospechamos que puede haber asfixia perinatal, el hecho de no tener ese factor de riesgo no lo descarta, pero si lo tenemos, pues apoya aún más el diagnóstico. Y no es solo la habilidad que se tenga en identificar ese factor de riesgo, sino también la capacidad que se tenga de reaccionar a la emergencia. Y aquí esta parte es muy importante. Esta parte es importante porque se refiere a esa capacidad y al recurso que se tenga tanto técnico como de el recurso humano, que esté en capacidad de poder tener una respuesta a la emergencia. ¿Qué va dirigido eso? Que tengamos la oportunidad de el acceso a un quirófano, a obstetras que estén las 24 horas del día, a médicos, pediatras o neonatólogos que estén capacitados para atender a ese recién nacido y que estén en el momento en la sala de parto, no solamente al llamado, que tengan esa capacitación para poder atender al recién nacido y iniciar y mantener la reanimación. La asfixia perinatal se define entonces, hay dos definiciones de la asfixia, una que es clínica, que se determina por la falla en iniciar o sostener la respiración al momento de nacer, esa falla lleva a hipoxemia e hipercapnia progresivas y posteriormente al desarrollo de acidosis metabólica. Quizás la definición precisa es la definición bioquímica, que habla de una alteración en el intercambio gaseoso, y esa alteración es debida a una interrupción en el flujo sanguíneo placentario. La interrupción lleva a acidosis fetal severa. Esa acidosis está definida como un pH en arteria umbilical en la primera hora menor a 7,15. Adicional a eso, hipoxemia, hipercapnia, que llevan y comprometen el metabolismo de los órganos vitales y que aumentan el riesgo de desenlaces que son adversos a nivel neurológico. Esta gráfica sirve para demostrar la parte, la fisiopatología. Cuando uno lee la fisiopatología de la asfixia perinatal pareciera que fuera muy difícil, pero que si uno lo ve de esta forma puede entender un poquito más qué es lo que sucede. Recordemos que la asfixia perinatal tiene un compromiso que es multisistémico, pero dentro de ese compromiso la encefalopatía hipoxico-isquémica es el componente más importante, grave y el que tiene tratamiento. Entonces el daño cerebral que se produce por la asfixia perinatal es el resultado de una alteración que se presenta, una falla energética primaria y una falla energética secundaria. En la falla energética primaria lo que sucede es que cuando hay la interrupción del flujo sanguíneo cerebral, hay una interrupción del aporte de oxígeno, interrupción en los depósitos de glucosa, por ende no se produce ATP, hay fallo energético y ese fallo energético lleva a que se desencadene toda la cascada excitativa, se altera la membrana de las células y empieza la apoptosis y la muerte cerebral. Seguido a esa fase tenemos fase latente, es una fase en la que hablamos de la ventana terapéutica. Es una fase muy corta, entre la primera hora en que sucede el evento y las 6 horas, y es el lugar en donde, entre comillas, hay una mejoría del metabolismo cerebral, seguido por esa fase secundaria en la que nuevamente hay activación de la cascada tóxica excitativa a nivel mundial, nuevamente el fallo energético y todo el daño por reperfusión y por radicales libres. Si lo vemos en una forma gráfica, esta sería la forma de ver cómo suceden las cosas, y me gusta la gráfica para resaltar la importancia del inicio de la hipotermia terapéutica, que se debe hacer entre la primera hora y las 6 horas después del evento,
con el fin de impactar o de empezar en esa fase de latencia e impactar en la falla energética secundaria, que es donde se presenta la bioquímica y la muerte celular. Después de que hay muerte celular, se presentan daños que son irreversibles y la hipotermia lo que hace es impactar en esa cascada y el daño celular secundario. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de asfixia perinatal? A veces puede resultar difícil, hay casos que no son fáciles de determinar, pero tenemos herramientas y tenemos indicadores que nos permiten aproximar más al diagnóstico. Una de las herramientas son los antecedentes de riesgo obstétrico, todos los factores que llevan a procesos obstétricos que sean normales, los diagnósticos desde el punto de vista clínico y paraclínico después de que el niño nace y los indicadores basados en desenlaces de mortalidad y morbilidad fetal y neonatal. ¿A qué se refieren los antecedentes obstétricos? Lo estaba hablando ahorita cuando hablábamos de la prevención y es a la identificación de la historia materna de los factores de riesgo desencadenantes o de factores de riesgo que ya se han determinado que están relacionados con la disminución, con la interrupción del flujo a través de la placenta. Todos los conocemos, lo que son, por ejemplo, las hemorragias del segundo y tercer trimestre, compresión extrínseca del cordón umbilical, el prolapso de cordón, las infecciones, la fumicida, las enfermedades que tengan la mamá previo a la gestación, los trastornos de la gestación y cualquier factor que ustedes identifiquen que pudiera haber una interrupción alimentaria. La dificultad radica en cuál, en lo que estaba hablando ahorita, solo el 15 al 35% que cefalopatía hipocondríaca uno logrará identificar el riesgo. El otro antecedente obstétrico importante es el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y aquí sí quiero hacer hincapié pues para los que trabajan en lugares en donde hay obstetricia y en los lugares en donde están al cuidado del trabajo de parto, es muy importante la monitoría de la frecuencia cardíaca fetal y que esa monitoría se haga en forma continua, trabajo de parto hasta el momento del expulsivo. ¿Por qué? Porque hay muchas variaciones de la frecuencia cardíaca fetal durante todo el trabajo de parto y si uno lo hace en forma intermitente no tiene forma de saber cuándo un feto está entrando en acidosis o cuando un feto está entrando en sufrimiento fetal y poder reaccionar a la emergencia, todo cuando no tenemos factores de riesgo previos que nos hagan determinar o prevenir qué va a suceder. El monitoreo de esa frecuencia cardíaca fetal aumenta 7 veces la identificación que haya algún tipo de variación que permita que uno pueda llevar a la mamá y disminuye hasta en 6 veces el tiempo entre la identificación de que hay alteración y la determinación del fin de la gestación. El siguiente indicador, y el más importante, son los indicadores basados en los ciclos clínicos y las pruebas de laboratorio, y son las pruebas y exámenes que hacemos después de que el niño nace. Es muy importante y es fundamental los gases de cordón. Gases de cordón deben ser gases de arteria umbilical o si no se pueden hacer de la arteria umbilical pueden ser venosos o capilares, deben de ser en la primera hora de vida y tenemos como criterio un pH menor de 7,15 o un base exceso, aquí es mayor de moles. La evaluación del Apgar a los 5 minutos. Anteriormente estaba la evaluación del Apgar a los 10 minutos, pero esperar a que pasen 10 minutos con el que está gravemente enfermo es esperar demasiado para hacer el diagnóstico. Entonces, en las revisiones nuevas se ha determinado que la medición del Apgar de los 5 minutos permite terminar más fácilmente el pronóstico y es un Apgar que sea menor o igual a 5 y la evaluación de cualquier tipo de neuropatía hipoxicoisquémica a través de la escala de Carnot. El último indicador que nos permite ayudar a hacer el diagnóstico perinatal son todos los indicadores de compromiso de algún órgano blanco. Recuerden que la asfixia compromete también otros órganos, el corazón, el riñón, el intestino, el pulmón, el hígado. Tenemos biomarcadores que pueden apoyar el diagnóstico, más no indicadores que sean indispensables para poder hacer el diagnóstico.
Posterior a que hagamos el diagnóstico de asfixia perinatal, estamos obligados a clasificarla. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico, luego clasificarla y después determinar si hay necesidad o no de recibir hipotermia terapéutica. Entonces, la asfixia perinatal la podemos clasificar en severa, cuando cumple al menos 3 de estos criterios: la evaluación del Apgar a los 5 minutos que sea menor o igual a 5, la presencia de acidosis metabólica con un pH menor de 7 en la primera hora de vida, gases que sean de cordón de arteria, venosos o capilares, el déficit de bases, o sea, los gases yo evalúo el pH o el exceso de bases. El exceso de bases que sea mayor a menos 16 y tiene que estar siempre la evaluación del grado de encefalopatía por la escala de Sarnat. Para que la asfixia sea severa, la escala de Sarnat debe ser el grado 2 o 3, es decir, una encefalopatía asfixia que es severa, o que haya un lactato mayor a 12 milimoles por litro durante la primera vida. La asfixia moderada, al menos 2 de los siguientes criterios: un Apgar a los 5 minutos. La literatura dice menor o igual a 7, pero en el último de expertos de ASCON, ellos consideran que tener a un recién nacido dentro de ese rango de Apgar menor de 7 es extender demasiado y sobrediagnosticar asfixia perinatal. Entonces, en censo ellos sugieren que sigamos considerando el Apgar menor o igual a 5 como criterio diagnóstico y criterio clínico para cualquier tipo de asfixia. El pH cambia, pH que es en la primera hora de vida la misma muestra de cordón, pero ya no es menor a 7 sino menor a 7,15, y miren que siempre está la evaluación clínica del grado de encefalopatía por las Sarnat. Ya no es un grado 2 a 3, sino que es un grado que es leve de 1 a 2. Hay asfixia que es leve, acidosis metabólica, debe cumplir 2 criterios: el Apgar menor o igual a 5 a los 5 minutos y el pH más bajo en la primera hora, pero que debe ser más a 7,15. Tenemos también la acidosis metabólica sin alteración clínica o neurológica, que como el nombre lo dice, tener unos gases en primera hora de vida, pH menor a 7,15, pero un Apgar a los 5 minutos que sea mayor. Y la asfixia perinatal descartada es todos los pacientes con algún evento pudiera sospechar que hubo asfixia, pero los gases en la primera hora de vida tienen un pH mayor o igual a 7,15 y el Apgar a los 5. Luego de hacer la clasificación, tenemos que determinar si el recién nacido cumple criterios para hipotermia. Esto es muy importante porque tener asfixia no es igual a siempre necesitar hipotermia. Y recuerdan, en la primera parte estaba comentando que la hipotermia está indicada en la asfixia perinatal moderada y severa. Entonces, debemos siempre tener en cuenta los criterios de inclusión para saber qué pacientes necesitan hipotermia terapéutica. Tenemos criterios del paciente, criterios clínicos y criterios clínicos. Criterios del paciente: edad gestacional y edad postnatal. Entonces tenemos edad gestacional mayor o igual a 36 semanas y edad postnatal menor o igual a 6 horas por la ventana terapéutica. Estos 2 criterios, digamos que son un poquito flexibles. Hay algunos grupos que incluyen recién nacidos menores de 36 semanas y que han tenido buenos resultados, y la edad postnatal depende mucho de si se ha iniciado o no hipotermia prehospitalaria o hipotermia pasiva. Más adelante vamos a ver en qué consiste. Es muy importante, cuando se define que hay asfixia y que hay criterios de hipotermia, instaurar rápidamente la hipotermia pasiva. Sabemos que esa ventana es muy corta. También sabemos que, por ejemplo, al menos aquí en Antioquia las distancias son muy largas. Emitir un paciente, hay pacientes que están a 6 horas, en ocasiones la ambulancia no está, la reacción como al código, por decirlo así, no es tan urgente, y en esos casos es donde importa mucho el inicio de la hipotermia pasiva. Una vez se inicia la hipotermia pasiva, se alcanza la temperatura objetivo y cumple con los criterios, se puede considerar esa hipotermia pasiva como hipotermia terapéutica, y en esos casos la ventana terapéutica estaría anulada. Es muy importante saber cómo hacerla, todo en esos casos y porque es corta. Tenemos los criterios clínicos.
deben de estar el criterio A o B y siempre debe estar el criterio C. Criterio A, gases arteriales de primera hora, de arteria umbilical, también pueden ser venosos o capilares, con un pH menor a 7 o un base excesivo 6. O el criterio B, que son gases postnatales en la primera hora de vida con pH 0,1 a 15 o déficit de base de menos 10 a menos 10, más la historia de evento perinatal agudo, el Apgar menor de 5 minutos, o que al menos haya necesitado ventilación con presión positiva. El criterio C se refiere a lo que estaba diciendo ahora, que siempre tiene que estar la evaluación del grado de encefalopatía por la escala de Sarnat. Y aquí es importante la escala de Sarnat porque vamos a incluir solamente los que tengan grado 2 o 3, es decir, encefalopatía que sea moderada o severa. La escala de Sarnat es acá. Yo no les pido que se la aprendan, la tengan a la mano, así. Pero sí que la tengan a la mano y que la sepan aplicar. ¿Cómo se aplica la escala? La escala se debe hacer, la evaluación se debe hacer en la primera hora de vida. Esta escala tiene 6 componentes, 6 categorías. Dentro de las 6 de cada categoría evalúa signos y deben de haber por lo menos signo en al menos 3 de las categorías para considerar, para estadificar el Sarnat. La evaluación se debe de hacer en 2 sesiones, una que es una sesión de observación y otra que es una de movimiento, pues, calculando al recién nacido. El siguiente criterio es el criterio paraclínico. Este criterio aplica para quienes trabajamos en lugares en hay hipotermia terapéutica y es la instalación del electroencefalograma de amplitud integrada que se debe de poner, de instalar y durante 20 minutos. En los 20 minutos lo que evaluamos es el trazado electroencefalográfico, considerando trazados anormales, los que están resaltados, que ya están familiarizados con imágenes, o actividad eléctrica convulsiva. Vale también para los lugares en donde hay acceso al electroencefalograma y en el momento durante la terapia, durante el transporte, hay algún episodio convulsivo, pues eso vale también como un criterio clínico para considerar que, así como hay criterios de inclusión, hay criterios de exclusión. Los criterios de exclusión van dirigidos a que estén moridos, que tengan un compromiso craneal severo al nacer o una hemorragia intraparenquimal severa, que tengan mal pronóstico, anomalías congénitas o genéticas mayores compatibles con la vida, o en quienes no se justifica instaurar un tratamiento excesivo por el pobre pronóstico que tengan, un peso menor a 1.800 gramos y la edad postnatal de 6 horas, que ya vimos que puede ser flexible o variable dependiendo de terapia de hipotermia pasiva, y la edad menor a 36 semanas, considerando de pronto las 35 semanas, esas 35 consideradas en el grupo de neurología y neurología pediátrica. Esta gráfica es para resumirles cuando están en un primero o en un segundo nivel, qué hacer con un fecha la asfixia perinatal y que van a requerir hipotermia. Entonces, lo primero que se debe hacer es identificar y estabilizarlo, activar, por decirlo así, el código para la remisión, iniciar la hipotermia pasiva, recordar que la asfixia perinatal afecta a otros órganos y que se debe conseguir tener la atención integral para poder producir una homeostasis de todos los otros órganos que estén afectados y remitirlo al centro donde haya hipotermia terapéutica. Acá hay una frase muy importante y es que el cerebro es tiempo. Eso es muy importante. Sí, ahí, sí. Es muy importante tener en cuenta esas 6 horas que hay de ventana terapéutica. En la identificación ya vimos cómo identificamos los factores o cómo identificamos y diagnosticamos la asfixia. Después de identificarla hay que clasificarla.
Si es moderada y severa, cumple criterios para empezar hipotermia y evaluar los criterios que ya vimos de hipotermia. Después de eso, es absolutamente importante hacer algo que se llama stable. Eso no es solamente para el paciente con asfixia perinatal, sino para todos los tipos, para todos los neonatos que vamos a remitir. Esta mnemotecnia hace hincapié a impactar sobre las cosas que, si no controlamos, tienen desenlaces que desfavorables, y sobre todo en asfixia perinatal son desfavorables para el recién nacido. La S se refiere al control del azúcar, al control y al mantenimiento del azúcar en rangos de normalidad. La temperatura ya hablamos de ella y es mantener una normotermia terapéutica o hipotermia terapéutica. En la A es la vía aérea, que debe estar permeable. Todos estos niños, como están tan enfermos, están intubados, y aquí hay que hacer hincapié en dos cosas importantes. Uno, en los rangos de saturación. Nosotros tenemos mucha sensibilidad a la desaturación, pero no a la saturación que está por encima de las metas, y en asfixia sí que es importante evitar la hiperoxia, evitar la hipocapnia y la hipercapnia. Entonces es muy importante que un niño sature entre 90 y 95%, que el oxígeno que se le esté administrando sea húmedo y caliente, y que tengamos monitoreo durante todo el transporte. A veces se refiere al estado hemodinámico que esté aceptable, y recuerden que una de las afectaciones puede ser la disfunción miocárdica por asfixia, y ahí hay que definir si se necesita soporte inotrópico. La L se refiere a los exámenes de laboratorio, que son todos los indispensables, y vieron ustedes que los gases son absolutamente fundamentales para poder hacer el diagnóstico. A veces yo sé que no hay acceso a los gases, pero sin eso no podemos hacer diagnóstico, no podemos clasificar y tratar al paciente. Y sí se puede, pero no son indispensables los otros biomarcadores de daño de órgano blanco. Y la parte E, que es explicarle a los papás qué va a pasar con ese niño, a dónde lo van a remitir, qué es lo que le van a hacer, por qué se lo van a hacer. Esta es la tabla de cómo hacer hipotermia pasiva. Entonces, después de que uno identifica de que el niño cumple criterios para hipotermia, mientras lo transporta al lugar en donde hay hipotermia terapéutica, debe de empezar la hipotermia pasiva. ¿En qué consiste? En apagar todas las fuentes de calor que haya y en monitorizar esa temperatura. El rango de temperatura debe estar entre 33 a 34. El último consenso de ASCON nos dice que mantenerlo entre 33 a 35 para evitar el sobreenfriamiento. Y aquí abajo ven ustedes las diferentes digamos, los escenarios que se pudieran ocurrir y cómo reaccionar ante ese escenario. Por lo general, la mayoría de esos niños están tan enfermos que lo que van a sufrir es de sobreenfriamiento más que de que estén calientes. Entonces hay que tener muy presente de que si bien hay que enfriarlos, no nos podemos pasar de esta temperatura. Si en algún momento llegamos a una temperatura de 33,5, lo que habrá que hacer es volver a encender la incubadora o la fuente de calor. Muchos de las literaturas hablan que 28 grados menos 2, o algunos dicen que encender 0.5 grados e ir aumentando 0.5 grados cada hora hasta que se llegue a la temperatura objetivo. La temperatura se debe estar monitorizando cada 15 minutos hasta que se llegue a ese rango que tenemos ahí, que es de 33 a 35 grados centígrados. No se les puede olvidar el manejo integral. Entonces, el manejo integral que va dirigido a evaluar que no hayan alteraciones hemodinámicas, respiratorias, metabólicas. La infección es un factor que es importante desencadenante de asfixia perinatal, y si no se trata también de desenlace desfavorable, entonces es importante evaluar ese riesgo y empezar el tratamiento antibiótico. Aquí hay una mención especial en la pseudoalalgesia, y la sugerencia es no sedar a los pacientes para el transporte, porque afecta mucho la evaluación urológica en el centro receptor. Si hay necesidad de sedarlos, pues debe ser una sedación muy sutil, y lo que sí se debe hacer es que ante la presencia de convulsión siempre se debe tratar la convulsión. El medicamento de elección sigue siendo fenobarbital. Como son pacientes tan graves, nunca van a comer, y como no comen, pues hay que garantizar que haya un buen flujo metabólico por líquidos endovenosos. Este es una propuesta que traigo. Así como existe el código rojo, el código azul, debería existir el código de hipotermia. Hay algunos lugares en el mundo en el que hay código ICE, incluso en algunas ciudades de Colombia hay códigos de hipotermia, y lo que busca es que haya un equipo que esté capacitado para reaccionar y que sepan qué hacer. Entonces,
Si es un niño que nace a término mayor de 36 semanas en un primero o segundo nivel, pues lo principal siempre va a ser la detección de factor de riesgo, la reanimación y la estabilización. Si nos llega remitido, pues siempre vamos a evaluar la parte de la estabilización, identificar si definitivamente cumple con criterios de asfixia, si cumple con criterios de asfixia, clasificar esa asfixia y determinar si tiene criterios de inclusión para hipotermia. Si tiene criterios de inclusión para hipotermia y tiene una asfixia moderada severa, no olvidar la estabilización, siempre hacer el stable, iniciar hipotermia pasiva o mantenerla si el paciente ya la traía y referirlo a un centro de hipotermia activa. Si no cumple con criterios, estabilizarlo y referirlo a un tercer nivel, o si nos llega, por ejemplo, a nosotros, quedarnos en este tercer nivel para el manejo integral. Hay situaciones en este escenario en las que hay dudas, si hay dudas, porque a veces es difícil hacer el diagnóstico. Siempre que haya dudas se debe mantener la temperatura entre 34,5 y 35 hasta que se considere que el paciente cumple o no cumple criterios para hipotermia. Esta gráfica es supremamente importante para que ustedes sepan en qué lugares de la ciudad hay hipotermia terapéutica. Acá no contamos con hipotermia terapéutica. Hipotermia tenemos en Universidad Pontificia Bolivariana, en el Prado, en el General, en Clínica Sommer y en Soma. Esto es importante para poder optimizar la referencia y optimizar el tratamiento del paciente. Y para terminar y para recordar, hay que recordar que la asfixia perinatal sigue siendo una de las causas importantes de morbimortalidad en el mundo, que la identificación temprana y la anticipación